los docentes? ¿Están bien? ¿Saben desenvolverse en este mundo de las plataformas digitales? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, donde quiera que se encuentren? Bienvenidos a su podcast Realidad y Verdad, un programa de Futuro Tlaquepaque. Damos continuación al anterior capítulo que nos quedamos en el intermedio con la charla tan amena, tan divertida, tan llena de anécdotas que teníamos con este personaje popular, típico, excelente ser humano, Félix Navarro, mejor conocido como El Bello, un preparador de afrodisíacas, espléndidas, ricas y sabrosas bebidas para comunicarse con los dioses y para adentrarse en los terrenos de la filosofía del conocimiento, mejor conocidas como hierbabuenas. A quien no las conozca, los invitamos al Bar Betos. Ahí está Félix esperándolos para que nada más tengan un pequeño cachito de cielo, que se acerquen un poquito a lo que es entrar, así como a donde está la puerta para llegar con Jesucristo. Una hierbabuena, y la piden doble, ¿verdad, mi estimado Félix? De a 2 cuadras, de a 1 cuadra, como la quieran, abogado. Oigan ustedes, de a 2 cuadras, de 1 cuadra, de como la quieran, para que ustedes calibren. ¿Cómo estás, mi estimado Félix Navarro? Bien, y de buenas como diario, señor. ¿Otro limón para el caldo? Otro caldo para limón. Tan bueno que era, el difunto, ¿verdad? Ay, tan bueno que era. Así es la vida. Corre, vuela. El que enamora no hace un buey. El vino y el baño nomás a los carbones hace daño. Así es. Los bravos, el tiempo. Para los carbones, el hambre. Y aquí andamos más o menos, ¿eh? Oye, estimado. ¿También quiere participar, Brago? Parte de... No, Gallo, la fauna la tenemos que controlar porque si no, Gallo, van a hacerse más famosos ellos que nosotros. Una situación ahí con el Mickey que no se quería perder este capítulo del podcast, Gallo. Oye, mi estimado Félix, pues vamos entrando en cuestión con lo que nos quedó pendiente. Yo te quería preguntar, Gallo, a ti te encanta rescatar la tradición de la crónica, de lo que pasa en los distintos pueblos, en las distintas comunidades de Tlaquepaque. ¿Por qué te gusta la crónica, Gallo? Dime quién te metió a la crónica, quién te invitó, y dime por qué te gusta. Platícale a nuestras amigas y amigos, por favor, Félix. Primeramente, estamos a todos los presentes, saludos y buenas tardes y noches. Quiero saludo aquí de parte desde aquí del Parián San Pedro Tlaquepaque, saludo y darles a conocer el por qué me aficioné a la narra urbana. Estoy en un lugar histórico, uno a nivel mundial. No hay otro Parián. Una vez se me preguntó, oye, Félix, aquí la comunicación, ¿qué haces? ¿Qué no haces? Mira, les dije, aquí diario aprendemos en el Bar Beto de San Pedro Tlaquepaque, en el Parián, algo de alguien diario. Lo bueno es que tomarlo y lo desechamos por el otro lado. Entonces, siempre el mínima persona o la máxima, siempre te deja un mensaje. Pero primeramente hay que escucharlos. Y enseguida, entras una plática. Primeramente, ¿en dónde nos desarrollamos nosotros, que estamos ahí en corto? Nos vemos al turismo local e internacional. Y el lugar es un lugar único. No hay otro centro histórico como el Parián. Entonces, ¿qué nos queda dar? Información de la narra urbana, cómo nos movemos, tradiciones, cuentos y leyendas. ¿Qué nos rodea? Eso. ¿Y quién te provocó esa inquietud, Félix? El mismo medio que estábamos, llegaba gente, por ejemplo, oiga, ¿qué quiere decir Parián? ¿Qué quiere decir Jaliscienses? ¿Qué quiere decir por qué la Plaza de Toros cuántos años? ¿El Parián cuántos años tiene y qué significa? ¿Cuál fue la primera cantina? Y caray, son preguntas ordinarias, fáciles, pero son diarias. Inclusive llegó momentos, aunque 2 veces me tocó atender 2 veces a 2 escuelas que venían del Estado de México y darles información sobre el entorno, qué significaba Parián, cuántos monumentos históricos había, como la Plaza de Toros, ¿sí? El Parián,
los dos templos que contamos ahí. Contamos también con el refugio, un centro cultural histórico. Sí, los principales panteones que en su momento había allí en zona céntrica. Hicimos recordar que antes los panteones municipales eran muy pocos. ¿Y quién los administraba antes? La iglesia. Los hospitales y la comunidad religiosa en cuanto a parroquias, santuarios y hospitales. Cada quien tenía en su atrio su panteón propio. La gente que paga. Todos estos detalles venían a la información de que se preguntaban y son muy, muy especiales. Y te encuentras con gente que sí le encanta la área urbana y gente que no. Tú les preguntas y para pronto el tema lo abordan y lo desarrollamos tan especial. Por ejemplo, hay personajes muy especiales ahí en el Parián. Hay el famoso Remington. Ahí fueron sus correrías muy especiales de los árboles del castillo, Rodolfo. Inclusive se filmó una película de Jalisco Monterrajes, allí en el Moctezuma. Afuera está la esfinge de Manuel Esperón, detrás. Música, ¿sí? Entonces, un personaje muy nuestro de las piedrotas, ahí en San Pedro de Tlaquepaque, echaron enamorado, aquel famoso Remington. ¿Por qué Remington? Porque tanto a la derecha como a la izquierda no fallaba tiro y en la pura centro de la frente. Y es un personaje de Tlaquepaque desarrollado en el Parián. Y así como él tenemos en lo político, en lo artístico y en lo deportivo. Y personalidades. Sí, siempre desde la Torreja. Aquella personaje ahí del Torreja. Cuidaba a uno, Socorro Maldonado. Lupe Lurio. ¿Quién no se acuerda de Lupe Lurio, gallo? De ahí viene la piedra, ahí viene la piedra. ¿Te acuerdas de ahí viene la piedra que todavía vive, por cierto, Fernando? A Joaquinito, a Ramirito, personajes muy especiales que se sacaron de los 4 barrios aquí en Tlaquepaque, principalmente el barrio Santa María. ¿Sí? Muy emblemáticos. Ramirito, se han de acordar su forma de manejar y ver la situación. Usted decía su día de nacimiento, él decía su cumpleaños, el desarrollo de todo su santoral, desde el principio a fin. ¿Sí? Joaquinito, Socorro, Maldonado, La Torreja, sin fin hemos recorrido muchas personajes. Lupe Lurio, como usted lo comentó, el Joro, el danzante de los danzantes de los tatachines del barrio Santa María, otro grupo muy cultural. Tatachines más grande que el padre en palabra náhuatl. Ese danza representativa de barrio Santa María, de los 4 barrios, son Santa María la Nueva, San Francisco, San Juan y San Santiago. Tenemos Santa María la Antigua y la Capacha. Oye, Félix, déjame te interrumpo porque hay una fecha que dividió a una parte del ayuntamiento y a una parte de la gente que en la zona metropolitana se dedican a la crónica. Y por cierto, te da para que puedas hablar de las personas con las que frecuentas y con las cuales tienes el hábito de hacer crónica. ¿Te acuerdas del foro que se organizó en el Museo Pantaleón Panduro sobre la supuesta fecha de fundación de Tlaquepaque? ¿Puedes compartirle algo a nuestros escuchas, Félix? ¿Para qué se hizo ese foro, Félix? Hice un foro muy importante porque alguien se quiere agenciar la fecha de fundación de Tlaquepaque. Y pues para Ende, Tlaquepaque antes de la 4ª asentamiento ya existía. Entonces, era una persona que quería adjudicarse la fundación de Tlaquepaque y pues hemos recaudado, varios personajes, entre ellos está el licenciado Montoya, el Bernardo Carlos Casas, y varios personajes de la crónica de Guadalajara. Y porque vino hasta José María Muriá al foro. También del Colegio de Jalisco. También vinieron a dar un orden porque cada quien quería adjudicarse. La fundación que quería poner en 1530, cuando para esto Tlaquepaque ya se existía antes. De la llegada de los españoles. Mucho antes, sí, claro. Aquí contamos con 9 delegaciones de Tlaquepaque. Para Ende, esas 9 delegaciones ya existían antes de llegar a los españoles. Está como Tateposco, Santa Anita, San Martín de las Flores. Sí. Nos digamos Los Pocotilla, Santa María de Quezpan, Las Juntas,
Tlaquepaque es la el debate, el 9 cabeceras y 4 barrios. Para ende, alguien quiere adjudicarse la fecha de fundación de Tlaquepaque. Y el debate quedó demostrado, mi estimado Félix. Yo recuerdo pues las posiciones de ambas así es, de ambas partes, y quedó claro que Tlaquepaque ya había sido fundado desde hace tiempo antes de la llegada de los españoles, y que no hubo una fundación tipo fundación de ciudad española aquí en Tlaquepaque, no la hubo pues, como sí la hubo en Guadalajara, ¿verdad? Y que por cierto no es en la fecha que dicen que hoy celebran como la fecha de la fundación de Guadalajara. Esa fecha, como nos sugirió el historiador José María Muriá, pues miren, pueden ponerse ustedes de acuerdo en que se fundó tal día como para promover la integración, la identidad y la celebración de las tradiciones, pero oye, Félix, eso era un crimen, eso no es historia, eso no es crónica, eso era llegar a un acuerdo por decreto. Poner algo impuesto y para marketing. Así es. Pero no por la historia. No. Pues qué bueno que lo impedimos, Félix. Ya existía. Entonces, aquí no hay fecha de fundación para Tlaquepaque. Aquí como empezamos antes, que eran entre chocitas, casitas, empezaron a juntar los barrios, ahí empezaron a dar forma. Así es. Llegaron los españoles y ya alinearon todas las calles y ahí tomaron forma. Pero antes, pues una casita aquí, otro barrio aquí, otra más allá, y San Martín, Teposco, ahí se nos comunicábamos. El comercio era trueque. Con Tetlán. Las festividades dependíamos de Tonalá y Tlaquepaque, dependían muchos, como San Andrés, la Fracotilla y parte de Guadalajara, Analco, ¿sí? Oye, Félix, cerramos este tema ya para abordar el último y darle entrada a una persona muy especial que se encuentra contigo y que vamos a compartir unas cuantas preguntas sobre la situación de la educación, de lo que están sintiendo los maestros ahorita con la pandemia, pero vamos cerrando con el último tema, mi estimado Félix. Hablando propiamente de lo que a ti te encanta, Félix. Tú sabes muchos trucos. Tú sabes cómo cortar la situación de la borrachera de los amigos, sabes cómo darles un levante cuando andan demasiado pasados de copas. ¿Qué nos puedes decir de tus habilidades para preparar diferentes bebidas? ¿Qué le puedes compartir a los amigas? ¿De qué tipo de bebidas y de estos tragos especiales que tienes para cortar la borrachera y para de plano levantar al cadáver, mi estimado Félix? Comparte un poquito de esa habilidad que tienes. Primeramente, cuando llega algún compañero y amigo, porque no son clientes que nos cuidamos, como tenemos la misma comunión, nos protegemos. Apuro llegar y ver a una persona, ver su estado, sabemos cómo viene. Siempre regular, la persona que llega allí llega con taquicardia, la resaca un poquito alterada. Nosotros tenemos muchas bebidas que se pueden combinar. Entonces ahí es lo que se le trata. Alguien pide, oye, dame una sangría, por decirlo así. No, espérame, yo te doy un fernet preparado. Tenemos una piedra. Tenemos varias bebidas antes de lo que el cliente pida. Por ejemplo, uno ve que esto lo traigas con el dulce para compensar, ¿sí? La compensación, la taquicardia que traes, porque es una resaca. Porque no cenó, no almorzó. ¿Y cómo llegan ahí? No, pues hasta llegaron a la pared, ven fantasmas, su negro lo traccionan. Temblando, ¿verdad, Félix? Y entonces llegan a casa a sus horas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siéntese. ¿Qué le sirvo? Yo al puro ver, sí, no, cuidado. Agarro el vaso, 2 limones, jarabe, poquito vodka, poquito aguardiente, fernet, de acuerdo a la necesidad de la taquicardia o la reseca, le pongo anís, jarabe, tehuacán y escuer. Con eso, oye, Félix, me diste. Entonces hay muchas bebidas muy especiales, de acuerdo llegue la necesidad del cliente.
Tenemos desde la famosa hierbabuena, la sangría, el té con ac, la banderita. ¿El vampiro? No, tenemos el famoso vampiro, la conga, pero para la preparación. La cazuela, Félix. No, pero la famosa cazuela, no se diga, se antoja. La cazuela. La mayoría, ¿se imagina? Una cazuela, los cuadros cítricos, naranja, lima, limón y toronja, sal, la media limón, 2 medios limones con sal en grano, tras al caer, square y tequila al gusto. Agarra usted el popote. Ay, mi estimado Bello, me estás torturando, Bello. Exprime los cítricos y los deja en un plato. Y agarra los cítricos, los come y los deja. Entonces vuelve a agitar y ya empieza a 2 manos o con el popote. Oye, Bello, las dos últimas preguntas, mi estimado Félix. La verdad, yo encantado, mi estimado Bello, Félix Navarro, fascinado pues por la plática. Siempre hemos sido buenos amigos, siempre hemos echado buena conversa tú y yo. Más o menos, ¿desde cuántos años? La penúltima pregunta, Gallo. ¿Desde cuántos años me conoces a mí? Pues al abogado Rizal Montoya Orozco, desde su padre, en paz descanse, Alfredo Laguerrido. Era una persona muy especial. Yo dependía de mi tío Esteban Torres. Una vez me mandó que fuera por él y su papá, porque era el soldador oficial del ayuntamiento de Tlaquepaque y andaba construyendo el Mercado San Martín y me tuvo que traer el abogado una camioneta en brazos. Entonces ya sabrán si tenemos amistad o si lo conozco. Pero a mí es una persona que muchísimos años, Gallo. Yo jugaba en las reservas en el Zapata y él estaba en la primera especial. Él salió con jugadores de la talla de Tachiquín, del Chicago Chávez Medrano, Junior, de Luis Felipe Peña. Ahí en Niño Zapata, en Tlaquepaque, lo que es ahorita la comunidad de Don Pedro, contra la policía, contra la rolita de Charlo, ahí estaba el Niño Zapata. Oye, Bello, y la última pregunta, ya para pasar a la siguiente sección. ¿Alguna vez en tu vida, en lo que me conoces, me has visto borracho? No, al contrario, es de las pocas personas, porque sí hay, no nomás es el abogado, pero buenas personas que tienen ese hábito tan especial, que un poco lo tienen, que cuando mucho, sí, que se entienda, máximo 3 bebidas, máximo. Vámonos, caminando, Gallo, caminando. No cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Y así me ha tocado estar con él, con varios personajes, sus amistades. Ahí con Miguel Ángel Martínez Espinosa. El exsecretario de Educación. Y mis respetos. Cuando mucho, y digamos que el ambiente lo ocupaba estar 2, 3, 4 horas, máximo 3 bebidas. Nunca, pero nunca se excedió. Mis respetos. Uno debe de admirar y reconocer la capacidad de cada persona. Para él, mis respetos, tiene una capacidad intelectual. ¿Sí? Bien. Y sabe lo que está haciendo. Tiene una experiencia aquí en el entorno de la zona metropolitana y más en Tlaquepaque. Se llama Retos y Carencias. Él aquí nació y aquí se ha criado. Entonces sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Lo que tiene de experiencia basta. Lo que ha vivido y lo que ha oído y lo que ha dicho. Mi estimado Félix, pues vamos a darle la bienvenida a un personaje especial para ti, que antes de que tú llegaras estábamos platicando a Gerardo Cruz Mireles, creo, ¿va? Un abrazo, mi estimado Félix, y seguimos platicando como siempre. ¿Qué dice el hambre? Calando, da una mayor exposición, ¿eh? Bien, amigos, la plática, como ustedes escucharon, interesantísima, llena de anécdotas, de detalles de finísima persona, como lo es nuestro amigo Félix Navarro, el famoso Bello. Cuentan en aquella ocasión, pues, que un día vino el Papa Juan Pablo II y alguien preguntaba: ¿quién es ese cuate que está con el Félix? ¿Quién es ese cuate que está con el Bello? Oiga, no la jodan, pues era el Papa Juan Pablo II, pero pues así de popular es nuestro buen amigo Félix Navarro, mejor conocido por todos ustedes como el Bello. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo Gerardo. Él es egresado de la UNAM, estudió diseño gráfico, si no me equivoco, ¿verdad, Gerardo? Algo similar, sí, es comunicación gráfica. Comunicación gráfica, corrijo, comunicación gráfica.
y estábamos teniendo una charla muy interesante que es de lo que vamos a platicar en este cierre del capítulo. Mi estimado Gerardo, pues bienvenido a Tlaquepaque. Sé que te encanta Tlaquepaque tanto que te casaste con una tlaquepaquense, ¿verdad? Entonces, bienvenido, ya eres de casa y disparo la primer opinión que te quiero plantear. ¿Cómo ves en estos tiempos de pandemia, que se habla de una nueva normalidad, así entre comillas, el papel de los docentes, estimado Gerardo? En tu experiencia, ¿cómo has sentido el papel de los docentes? ¿Están bien? ¿Saben desenvolverse en este mundo de las plataformas digitales? ¿Están estresados? ¿Están teniendo que pagar de su dinero por la conectividad? ¿Qué es lo que están teniendo que hacer los maestros para mantenerse en contacto y en retroalimentación con sus alumnos? ¿Cómo ves tú la cosa, mi estimado Gerardo? Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estaba aquí de mirón, observando y escuchando la conversación tan interesante y ya no sé cómo acabé aquí, pero les agradezco mucho. Al respecto de la pregunta, contestando, pues justamente ya desde hace algunos años, desde que empezó este boom del uso de tecnologías de información y comunicación en diversas áreas, algunos profesores nos dimos a la tarea, por simple curiosidad, de tratar de averiguar cómo podríamos aprovechar estos recursos para potencializar nuestras clases, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera más exitoso. Entonces, algunos profesores, muy pocos, si tomamos en cuenta el volumen de todo el país, ya estábamos involucrados un poco en estas dinámicas de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría, en general, porque justamente llevo un par de años, algunos años ya investigando sobre este tema y tratando de promover que más profesores se incorporaran a esta corriente, la gran mayoría de ellos todavía tienen un apego muy fuerte a la modalidad presencial. Todavía se mantiene una postura de que el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el profesor. Y la verdad es que no. De hecho, está comprobadísimo que los estudiantes pueden aprender aún sin un profesor. La diferencia es que el profesor es el que lo puede guiar para compartirle qué es lo que se sugiere que aprenda y cómo lo aprenda. Entonces, en este sentido, ahorita con la pandemia, lo que ha ocurrido es que pues sacó a todo el mundo de un área de confort. Porque la mayoría de profesores, hablo de los que cuentan ya con más de 5 años de experiencia, pues ya tienen muy modelado su estilo, su personalidad, los temas, cómo abordarlos, etcétera. Pero eso en el salón de clases. Y normalmente lo que ocurre es que un profesor llega, revisa su tema para el día de hoy y dice, sí, ya me acordé, y entonces ya llega y recita a veces la clase. Actualmente el reto es mayúsculo, porque en el momento en que desaparece ese interlocutor, pues la primera sensación ha sido, que he percibido, ha sido de angustia entre los profesores. Ok, y en el campo de la familia, ¿cómo te ha tocado ver el estado de ánimo de los padres? Y si has pulsado también en la situación de los alumnos. ¿Cómo están tanto en la familia como en la parte de los alumnos? Con esta nueva realidad en donde de la noche a la mañana se tuvo que lanzar la situación de todo el servicio educativo a través de las plataformas, y que tú no tenías la certeza si todos tenían conectividad o si todos tenían algún artefacto para poderse conectar. Entonces, de repente, pues se tuvieron que tomar medidas forzados por la realidad de la pandemia. ¿Cómo ves a la familia y cómo ves a los alumnos, Gerardo? Sí, bueno, pues justo ha sido un efecto dominó en todos los sentidos, porque tanto los profesores nos hemos enfrentado a estas nuevas circunstancias en las que no tienes el contacto directo con el estudiante,
y por lo tanto también la manera en que tenés preparadas tus clases para transmitir ese conocimiento no funciona ya. Sí, exactamente, no funciona. Entonces, ahorita ocurrió justo que la pandemia, o bueno, el periodo de distanciamiento social, detonó cuando ya estaba corriendo el ciclo escolar. Entonces, eso generó todavía más caos. Durante ese periodo, pues vimos muchísimos escenarios. El primero era que muchos profesores que no tenían realmente preparados materiales, como pueden ser textos o apoyos en video, etcétera, no tenían preparados materiales para compartir, tuvieron que intentar encontrar algunos materiales. Y a su vez, otros profesores lo que hicieron fue que no tenían bien dosificada su carga de trabajo, y en el momento en que la institución, a todos los niveles, desde primarias, secundarias, preparatorias y universidades, le exigen que demuestre que sí está transmitiendo la misma cantidad de conocimientos que debería de hacerlo en el aula presencial, en ese momento entonces empiezan a bombardear con actividades sin considerar tiempos de producción, las condiciones de infraestructura de los estudiantes, etc. Y entonces ese gran problema del proceso de aprendizaje se le pasa a la familia, exactamente, a los papás. También, exactamente, a mí me tocó escuchar de manera directa con estudiantes de primaria que nos decían, oye, pero es que el profesor no me dejaba tarea, no nos dejaba tarea en las clases, y ahora de repente nos saca de 40. Me voy a suicidar, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces ahora resulta que los papás dicen, bueno, pues ahora ya me toca cursar, ya cursé quinto de primaria, ahora tengo que cursar sexto. Oye, imagínate una explicación de matemáticas, ¿verdad? O imagínate una cuestión de reflexión sobre formación cívica y ética, y el papá teniendo que explicar la situación de la ciudadanía, o la mamá teniendo que explicar cómo es que se despeja una ecuación de primer grado. Oye, pues pobre familia, y qué nivel de estrés del estudiante, ¿verdad? Pues mira, yo creo que obviamente no estábamos preparados. Nos vimos forzados como sistema educativo y como comunidad educativa a entrarle como venía, porque no había alternativa. La alternativa era no hacer nada. Simplemente no hay clases y punto, tú te quedas en tu casa, el maestro se queda en su casa y no pasa nada. Esa era la alternativa. Pues bueno, lo menos malo quizá era entrarle como estábamos, a tratar de utilizar estas nuevas tecnologías, utilizar las plataformas y utilizar la conectividad para fines de aprendizaje. Creo que vamos a dar un enorme salto. Creo que vamos a caminar así, o vamos a dar un tremendo paso en lo que es la naturalización de la educación virtual, que mucha gente dudaba de su eficacia, que mucha gente no creía en ella, y que decía, es que esos son estudios patito, eso no sirve. La verdad de las cosas, en la educación no presencial se estudia más, se aprende más, y hay mucho mayor rigor que en la educación presencial, porque depende obviamente de tener un buen asesor, depende de tener buenos materiales, depende de tener conectividad, de tener un alumno que esté dispuesto a desarrollar hábitos de estudio independiente, de estudio autónomo, y que marque sus propias dinámicas de aprendizaje. Y pues para eso no estaban preparados todo el mundo. Ya para cerrar, una última pregunta, mi estimado Gerardo. A ti como docente, a ti como alguien que sabe preparar cursos y que los puedes vender, ¿te afectó la pandemia? ¿Cómo estás saliendo adelante con esta situación? Bueno, en principio, una de las grandes ventajas que tuvimos la mayoría del personal docente es que al estar ya contratado por una institución educativa, y en particular pública, en mi caso yo la Universidad Nacional, afortunadamente en nuestro salario no se detuvo. Lo que ocurrió con la gran mayoría de profesores, dentro justo
dentro de este porcentaje que comentan de que 6 de cada 10 personas perdieron sus ingresos en promedio, dentro de ese 40%, nos encontramos la mayoría de los profesores y los maestros. Y eso definitivamente fue una gran ayuda, porque permitió concentrarse en el tema de cómo adaptar el plan de clase de la modalidad presencial a la no presencial, etcétera. A reserva, por supuesto, del resto de la situación, donde se cambiaron tus ritmo de vida, tus actividades, etcétera, etcétera. Eso, por un lado. Por el otro lado, a mí en particular, justo, creo que sí, se ha vuelto justo cuando estuvimos buscando hasta antes de marzo del 2020, tratábamos de promover que más profesores se integraran a estas modalidades de educación apoyada con tecnología. Ahora, justo ya, a mí en mi vida, afortunadamente, me ha tocado vivir 2 grandes transformaciones en ese sentido. La primera, en mi disciplina, que es el área del diseño y la comunicación visual. A mí me tocó justo estar presente cuando apareció el uso de las computadoras personales, que lo que hicieron fue eso, que se volviera mucho más sencillo el proceso de producción en términos técnicos. Entonces, en ese entonces, cuando a los estudiantes les empezamos a enseñar a usar computadoras, justo fue cuando yo me integré como profesor, porque coincidió que yo conocía de computadoras y conocía de la disciplina. Y ahora que en el modelo, en la educación, estamos pasando de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, justo ahora, pues estoy recibiendo muchísimas consultas y, oye, tú que ya conocías de esto, ¿cómo hay que hacer? Entonces, sí, estamos muy contentos en ese aspecto, los evangelistas de esta línea de modalidad de educación, porque efectivamente se va a transformar completamente. Y en ese sentido, lo que le estamos recomendando ahorita a los profesores es que, bueno, ya pasó el periodo de incertidumbre y de susto, porque nos tomó a mitad de un ciclo escolar. Pero ahora que ya hemos tenido este periodo de receso y va a iniciar el siguiente ciclo, entonces ya se pueden sentar y abordar el problema desde 3 temas principales, es lo que estamos sugiriendo ahorita. El primero es que el profesor justo estudie cómo adaptar su plan de clase presencial a la modalidad a distancia. ¿Y eso qué quiere decir? 3 cosas. El método de exposición del tema, el diseño de las actividades de aprendizaje y las técnicas de evaluación o los procesos de evaluación. Entonces, todo eso hay que repensarlo y adaptarlo, por un lado. Por el otro lado, es el acompañamiento, como bien lo comentabas, el acompañamiento a los estudiantes. Porque en esta modalidad es muy interesante, pero el mito que se tenía normalmente era que el estudiante se sienta abandonado y que el profesor trabaja menos, pero no, justamente el profesor trabaja 3 veces más o más. Y ahora conoces perfectamente a cada estudiante porque revisas cada uno de los trabajos, tienes que retroalimentar cada uno de los trabajos y entonces es muy interesante porque se vuelve el estudiante se siente mucho más acompañado y yo que combinaba las dos modalidades a distancia y presencial, era muy interesante ver cómo el estudiante se acerca a ti y te habla como si te conociera de mucho tiempo a pesar de que la enseñanza fue en modalidad a distancia. Este es el segundo gran tema. Y el tercer gran tema que estamos recomendando ahorita es considerar mucho la situación personal y profesional del docente. El profesor tiene que también cuidar mucho su salud en términos de emocional. Exacto, su estado emocional, su salud. Ahora también entender que, bueno, si tú le estás pidiendo al estudiante que te entregue 14 tareas y tienes 30 estudiantes, bueno, pues multiplica la cantidad de trabajo que vas. Y entonces, mejor prioriza los objetivos de aprendizaje, piensa en actividades variadas, etc. Yo estoy seguro de que, sin lugar a dudas, va a traer muchos beneficios. Sí, cambios, pero para bien, sin lugar a dudas. Y entre ellos, uno que valdrá la pena discutir después, es el tema el estudiante simulador y el profesor simulador. Ahorita esta situación hizo que se desgranara la mazorca
y que quede muy claro quién no estaba realmente comprometido con el proceso. Pues habrá oportunidad más adelante, estimado Gerardo, de abordar estos tres componentes y este último tema, que a mí también me encanta, el que quedó al descubierta la simulación. Creo que llegamos al objetivo tanto que teníamos pendiente cerrar con nuestro buen amigo Félix Navarro del tema de la crónica en Tlaquepaque y los secretos que él guarda muy ahí en lo personal, pegado a la barra, y que son verdaderas delicias para la pobre gente sufrida de este mundo y que con llegar ahí con Félix se cura milagrosamente. Y alcanzamos a tratar un tema de altísimo interés para toda la comunidad educativa en este tiempo de nueva normalidad por la pandemia, que es el tema de la educación. Gracias a nuestro buen amigo, al maestro Gerardo, abordamos el tema de los maestros, cómo se encuentran, cómo están las familias, cómo están los alumnos, y pues cerramos precisamente con lo que es el aporte que él ha estado haciendo en tres componentes, y vamos a tratar en un capítulo posterior de entrarle a descubrir estas situaciones que a veces se daban en la simulación de lo presencial y que quedaron descubiertas y que ya nadie puede simular porque tú estás puesto en una vitrina en una modalidad a distancia. De ti depende si cumples o no cumples con el envío de las tareas, de las actividades. Y ya no puedes simular. En lo presencial, pues sí, ahí te escondías en la masa, pero en la educación a distancia eso no se puede hacer. Quedas al descubierto. Es como los malos gobiernos. Cuando hay transparencia, se nota que los gobiernos no sirven para nada. Y cuando hay discrecionalidad, pues todo el mundo, nadie sabe qué está haciendo. Entonces, ese tema lo vamos a abordar en otro capítulo con nuestro buen amigo, al cual le agradecemos profundamente. Le pediría que se despidieran tanto a Gerardo como a Félix Navarro de nuestro auditorio. Claro que sí, con todo gusto. Un segundo. Vamos a... ¿Qué dice el gallo? Hablando, pues nada, al contrario, pues gracias por todo esta intervención que tuvimos a su programa y pues despedirnos de todos los que nos están viendo. Lo esperamos allí en el Parián. Ya saben, nos encuentran en un lugar histórico único, un lugar de 142 años. El que apuesta pierde, el que enamora lo hace en boy. El vino y el baño nomás acabó se hace daño. Para los bravos el tiempo, para los huevones el hambre. El Chequirino Navarro con su volador todo junto, primero muerto tirado a desamparar el punto. Eso es todo. Mis órdenes voy a dar, el que se desmaye este día los van a fusilar. Son dichos que a través del tiempo se han quedado ahí en la barra. La barra, que para que se entienda lo que es taberna y barra, la barra es el tubo que está abajo, el que uno descansa su pie. El mostrador es la que la gente supone que es la barra. Arriba, donde están las copas, es la marimba y atrás es la contrabarra. Vamos a tener que invitar a nuestro auditorio, Félix, para que pasen a conocerte, que conozcan la barra y que prueben lo que tú ofreces. Con eso cerramos este capítulo de nuestro podcast Realidad y Verdad, Futuro Tlaquepaque.